Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Uruguay, uno de los países con la democracia más sólida y estable de la región, se enfrenta a una elección presidencial que promete marcar el futuro político de los próximos años. En este episodio vamos a analizar quiénes son los candidatos, cuáles son los principales temas en juego y cómo se vive este proceso en un país conocido por su institucionalidad y su respeto por los derechos civiles. Pero además vamos a preguntarnos, a pesar de sus diferencias ideológicas, ¿existe algún tema que una a todos los candidatos? Y por otro lado, vamos a analizar cómo es votar en la democracia más estable de América Latina y cómo fue que Uruguay llegó a este lugar. Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. no hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Entonces, Fede, para ir empezando este episodio, dijimos en la introducción que este domingo 27 de octubre son las elecciones presidenciales en Uruguay. Y obviamente la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿quiénes son los candidatos y por qué partidos o coaliciones se presentan? Sí, en total hay 11 candidaturas, pero los más importantes son 3 partidos. El primero es el ex intendente o ex alcalde del departamento de Canelones, que se llama Yamandu Orsi, del partido de centroizquierda Frente Amplio, que tiene como compañera de fórmula a Carolina Cose, que es la ex alcalde de Montevideo. Estos dos compitieron en una interna que Orsi fue quien la ganó. Por el lado oficialista del Partido Nacional, el partido de Lacalle Pou, el candidato se llama Álvaro Delgado, que es un ex secretario de la presidencia del gobierno de Lacalle Pou. Y por el tradicional Partido Colorado está Andrés Ojeda, un abogado de 40 años, recién llegado a la política, y quien llevó adelante una fuerte campaña de propaganda en medios masivos y redes sociales, con videos en tono humorístico dirigidos a los más jóvenes que causaron un fuerte impacto. Su intención de voto ronda entre el 12% y el 17%, pero él asegura que podría arrebatarle el segundo lugar a Delgado. Y entonces acá nos hacemos la pregunta del millón. ¿Quién puede ganar según lo que dicen las encuestas? Bueno, el Frente Amplio tendría asegurado el primer puesto con un 44%, y algunos dicen que 47%, y en segundo lugar, con mayor intención de voto, queda el Partido Nacional, con un 24%, y en tercer lugar, el Partido Colorado, con un 17% de intención como máximo. Pero estas cifras no es lo que deberíamos mirar si queremos entender quién puede ganar la presidencia de Uruguay, ¿no? No, totalmente, porque estas son las cifras para la primera vuelta, en donde, como vos decías, Fede, vemos una diferencia de prácticamente 20 puntos, según las encuestas, más o menos, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Pero también es importante aclarar que si el Frente Amplio no logra el 50% más uno de los votos, va a tener que ir a un balotaje o segunda vuelta el 24 de noviembre con el partido que haya salido segundo, que probablemente sea el Partido Nacional. Y en esta situación, la derecha, que en este momento, en esta elección, va dividida, podría aglutinarse detrás de la candidatura de Álvaro Delgado del Partido Nacional y en ese caso, al sumar todos los votos del resto de los partidos políticos, esa segunda vuelta quedaría muchísimo más reñida. Algunas encuestas dicen que en ese caso la victoria del Frente Amplio no estaría tan asegurada como los 20 puntos de distancia que vemos hoy. Esto es una diferencia con respecto a lo que sucedió hace 5 años en la última elección, ¿no? Exactamente. Hace 5 años todos los partidos opositores al Frente Amplio se presentaron juntos en lo que se llamó una coalición multicolor. Hoy, por el contrario, por lo menos en esta primera vuelta, los partidos de derecha van fragmentados o van por separado, lo que aumenta aún más la diferencia del Frente Amplio con respecto al resto. ¿Cuáles son los temas que ocuparon la campaña? Los partidos centraron el debate principalmente en 2 temas, la seguridad y el combate de la corrupción.
La seguridad es un tema importante en Uruguay porque, según las encuestas, es uno de los asuntos que más preocupa a los uruguayos, junto obviamente con el devenir de la economía. En este momento, Uruguay enfrenta una ola de homicidios vinculados en gran medida con el narcotráfico, con un promedio aproximado de 10.7 asesinados por cada 100.000 habitantes. Y, según varias encuestas, la inseguridad aparece entre los primeros lugares que preocupan a la ciudadanía uruguaya. Y también lo mismo sucede con el combate a la corrupción, porque durante estos últimos años el gobierno de Lacalle Pou tuvo algunos escándalos justamente vinculados con temas de corrupción, y eso hizo, por ejemplo, que el eslogan principal del ahora opositor Frente Amplio sea justamente que gobierne la honestidad, ¿no? En un claro mensaje contra Luis Lacalle Pou. Ahora, Fede, más allá de las diferencias ideológicas y de las propuestas de campaña que protagonizaron esta elección, hay un tema en el que la mayoría de los candidatos coincide, ¿no? Sí, porque los tres candidatos, los que más intención tienen, presentan visiones diversas sobre distintos temas económicos y sociales, pero han coincidido en un asunto clave, que es estar en contra de un plebiscito sobre la seguridad social al que convocó la Central Sindical Uruguaya, que se llama PIT-CNT, que reunió más de 276.000 firmas para convocarlo, y que pretende adelantar la edad de retiro, fijar una pasividad mínima y retirar de la ecuación los fondos de retiro privados. Y lo importante es que este plebiscito se vota al mismo tiempo que la elección presidencial. Y ahora entonces, ¿quiénes apoyan este plebiscito y quiénes no lo apoyan? Los tres principales candidatos están de acuerdo en que no se avance con esta propuesta, pero hay sectores dentro del Frente Amplio, por ejemplo, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, que sí respaldan la consulta con una aprobación que va entre el 42 y el 51%, según los sondeos. La mayor parte de los economistas y del sistema político han advertido que esta reforma constitucional es fiscalmente inaplicable e implicaría consecuencias en materia económica. Para aprobarse, el plebiscito deberá superar el 50% de los votos. Este plebiscito que promueve el PIT-CNT surgió en parte como una respuesta a la reforma jubilatoria que votó la coalición de gobierno, que además de aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, extendió los fondos privados de pensión a todos los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral. O sea, básicamente lo que este plebiscito está buscando es revertir estas medidas de Lacalle Pou, como vos decías muy bien, de aumentar la edad jubilatoria, extender los fondos privados, etc. Ahora, uno a priori pensaría que el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, estaría de acuerdo con las medidas de este plebiscito, principalmente porque, como vos decías recién, una parte importante de su coalición lo apoya, pero además por un tema ideológico. Ideológicamente tal vez sí, pero Orsi dijo estar en contra porque algunas medidas del plebiscito, como la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional, tiene como consecuencia costos adicionales para las cuentas del Estado cercanos a los $1.000 millones anuales. El gobierno de Luis Lacalle Pou asegura que para hacer frente a ese eventual gasto sería necesario aumentar impuestos. Y esto habla muy bien de la responsabilidad fiscal de los candidatos, en donde evitan, para ganar algunos votos, prometer cuestiones que no se pueden cumplir. Bueno, esto es algo muy típico de la democracia uruguaya, que recordemos que es una de las mejores de la región. Históricamente, los tres partidos principales han logrado convivir en un entorno democrático que favorece la alternancia en el poder y el respeto institucional. Por lo tanto, bueno, de alguna manera no nos sorprende que los distintos candidatos a presidente, como vos muy bien decías, eviten hacer promesas falsas y tengan esa responsabilidad pensando en el momento en el que puedan llegar a gobernar. Además de este caso puntual que mencionábamos, Uruguay es un caso singular en América Latina, en donde la polarización política es mucho menos extrema que en otros países vecinos como en Brasil o en Argentina. Y esto es debido, en parte, a una cultura del consenso que obliga a los candidatos y a los partidos a buscar coaliciones que generan una mayor moderación en los discursos políticos y en sus acciones. Y al principio del capítulo también nos preguntábamos, bueno, ¿por qué Uruguay es una democracia perfecta y cómo es votar en una democracia perfecta? Esta calidad democrática de Uruguay lo vemos en las cifras. Como dijimos, Uruguay tiene una de las democracias más robustas de América Latina y también a nivel mundial.
Según el índice de democracia de The Economist, Uruguay obtuvo un puntaje de 8.85 sobre 10, lo que lo ubica en la categoría de una democracia plena. Este índice, por ejemplo, mide aspectos como el proceso electoral, que es el que vamos a ver este domingo 27, el pluralismo político, las libertades civiles y la cultura política. Lo mismo pasa con la transparencia y probablemente eso también lo veamos en las elecciones de este domingo 27. Uruguay, por ejemplo, logró un puntaje de 74 sobre 100, que lo convierte en el 14º país más transparente del mundo. Además, Uruguay es uno de los líderes en el mundo en el índice de Estado de Derecho, que por ejemplo mide la independencia judicial, la transparencia gubernamental y el respeto por los derechos humanos. Bueno, nuevamente Uruguay está en el primer lugar en América Latina y en el Caribe en cuanto al respeto por el Estado de Derecho. Por eso, y para ir terminando, las elecciones de este domingo 27 de octubre en Uruguay no solamente representan una nueva contienda electoral, sino también un momento clave para poder medir la solidez de esa democracia tan respetada en América Latina. Con 3 grandes fuerzas políticas compitiendo y una posible segunda vuelta en el horizonte, el resultado va a ser bastante incierto, pero además el plebiscito sobre la seguridad social que mencionaba Fede hace un rato agrega una dimensión extra a esta elección, mostrando que más allá de los candidatos y sus diferencias ideológicas, los uruguayos también van a votar sobre el futuro de su sistema de jubilaciones, logrando que estos candidatos estén, por ejemplo, de acuerdo con el futuro de cómo ese sistema jubilatorio tiene que ser. Todo esto refleja el carácter responsable y dialogante de la política uruguaya, que, como venimos diciendo en este capítulo, sigue siendo un referente de estabilidad y de madurez en la región. Y por último, dependiendo de quién gane, también vamos a estar atentos a los vínculos de Uruguay con sus 2 vecinos, con Brasil y Argentina, que en este momento están bajo los gobiernos de Lula da Silva y de Javier Milei. En ese caso nos vamos a preguntar, ¿hacia dónde va a ir el péndulo uruguayo? Bueno, vamos a seguir este tema de cerca. Eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado este capítulo, vamos a seguir de cerca el devenir de las elecciones de Uruguay y de su próximo presidente. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen las 5 estrellas si les gustó este capítulo y que compartan este podcast con las personas que les puede llegar a gustar. Y lo mismo les pedimos en YouTube. Que hagan clic en la campanita para suscribirse y que te lleguen las notificaciones y darle me gusta al video. Hasta la próxima.